Ya. Entonces, le puse detener. Van a haber 2 grabaciones para esta clase. Le he puesto pausa, ¿no? Ya. Entonces, consideremos, por ejemplo, desde el segundo ciclo, donde entra malonil-CoA. Entonces, si yo tengo una cadena acílica que está unida a la función ACP, aquí entra un malonil-CoA. Se libera la coenzima, ¿ya? Y ocurre la primera reacción mediada por el ácido graso sintasa, forma el beta-ceto-acil ACP, ¿ya? Esa es una reacción de condensación, acuérdense con la función cetosintasa, es una reacción de condensación donde aquí vamos a incluir que sale o se libera un CO2, ¿ya? Y para que no esté tan desordenado, vamos a poner CoA más CO2. ¿Ya? El beta-cetoacil ACP se tiene que reducir, por lo tanto aquí entra un NADPH, se reduce a un beta-hidroxiacil ACP, ¿ya? Por la función cetorreductasa. El beta-hidroxiacil ACP se deshidrata, se elimina una molécula de agua y forma el trans-delta 2 enoil ACP por la beta-hidroxiacil ACP deshidratasa. Y el trans-delta 2 se reduce, aquí entra otra molécula de NADPH y forma el acil ACP con N átomos de carbono. Acuérdense que partimos de N-2, podríamos partir de N y aquí tenemos N más 2, es lo mismo. Y aquí ustedes tienen la beta-oxidación y la beta-reducción, donde la beta-reducción ocurre en el citosol. ¿Ya? Ahí tienen una comparación, esto también aparece en la diapositiva. Y si ustedes se fijan, los intermediarios son idénticos, ¿ya? Son exactamente los mismos intermediarios. Entonces, y la única diferencia es que la beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial, es una beta-oxidación llevada a cabo por un ciclo de beta-oxidación por 4 enzimas diferentes para acortar la cadena en 2 átomos de carbono y generar como producto acetil-CoA. Y genera como producto NADH y FADH2. En cambio, la beta-reducción utiliza como sustrato malonil-CoA, NADPH en 2 oportunidades. Entonces, si bien es cierto, se forman los mismos intermediarios, la beta-reducción es solamente llevada a cabo por una enzima con diferentes funciones, la ácido graso sintasa, con una función cetosintasa, cetorreductasa, deshidratasa y una función reductasa, ¿ya? Pero se generan exactamente los mismos intermediarios. Y además, obviamente, la diferencia es que ocurre en el citosol. Entonces, tengan cuidado, no son las reacciones inversas, son 2 rutas metabólicas completamente diferentes, pero que generan los mismos intermediarios. ¿Ya? Eso es un poco lo que quería mostrar como resumen respecto de la beta-oxidación y en función de la beta-reducción. ¿Ya? No sé, ¿se queda pegado o todavía no? No, Paula, el FADH2 no es intermediario de la beta-reducción. La beta-reducción solo utiliza NADPH como coenzima. En cambio, en la beta-oxidación, ustedes tienen en la primera reacción del ciclo mediada por la acil-CoA deshidrogenasa como enzima o como una flavoproteína, y por lo tanto ahí el intermediario, el transportador de electrones, es el FAD que los transfiere directamente a la cadena transportadora de electrones, ¿ya? La beta-reducción no genera ni produce FADH2 como intermediario, ¿ya?
¿Está claro, Paula? ¿Ya? Ahí ustedes tienen la diferencia, fíjense, la beta-oxidación genera FADH2 y NADH y acetil-CoA. En cambio, la beta-reducción, el sustrato no es acetil-CoA, es malonil-CoA, NADPH y NADPH. Por lo tanto, son dos rutas completamente independientes, dos rutas diferentes, independientes que se formen los mismos intermediarios. Son rutas diferentes, ¿por qué? Ocurren en diferentes lugares, utilizan diferentes enzimas y diferentes coenzimas. No hay nada que hacer, las rutas no son una inversa de la otra, no, ¿ya? Pero tiene la particularidad de que se generan los mismos intermediarios dentro de cada ciclo de beta-oxidación y cada ciclo de beta-reducción, se generan los mismos intermediarios, ¿ya? Pero son dos rutas completamente diferentes, ¿ya? Si bien es cierto, yo ya le mostré o les indiqué el mecanismo de regulación, más que el mecanismo de regulación, lo que importa acá solamente para recordar, nuestra síntesis parte de citrato. Citrato, acuérdense que sale de la matriz mitocondrial y actúa la citrato liasa. Esto yo ya se los indiqué. Citrato liasa. Y ese citrato forma acetil-CoA. Y también genera oxalacetato. ¿Ya? Tendrían que ocupar todos los lápices, ¿ya? Y el acetil-CoA lo utilizábamos para la síntesis de un ácido graso, que en este caso, bueno, no voy a saltarnos un paso. Malonil-CoA. Y malonil-CoA genera este ácido graso de 16 átomos de carbono, el ácido palmítico, mediado por la actividad de la ácido graso sintasa, ¿ya? Entonces, ¿qué dijimos? Acuérdense que la citrato liasa está activada por insulina, ¿ya? Si está activada vía hormonalmente, se subentiende que insulina es una hormona extracelular y que a través de la cascada de transmisión de esta señal hacia el interior de la célula tiene que estar mediada por proteína quinasa B o por la activación de la PP1 o la activación de la PP2B, ¿ya? Si bien es cierto, la citrato liasa no se indica con claridad en la literatura cuál es el mecanismo de regulación. Si está mediada hormonalmente, lo más probable es que esté en su condición hidroxilada. Lo que sí se sabe es de la acetil-CoA carboxilasa, que eso ya mostramos que en una condición de insulina hay una activación de la PP1, y la PP1 lo que hace, ¿ya? Esta PP1 activa lo que hace es, vamos a poner aquí PP1, esto ya se lo había mostrado, pero solamente para que lo recordemos, se activa la PP1 y esta PP1 activa, desfosforila a la acetil-CoA carboxilasa, que en su forma fosforilada está inactiva y en su forma hidroxilada está activa. Entonces, básicamente lo que está ocurriendo es la canalización de estos átomos de carbono hacia la síntesis de ácidos grasos. Así como esta acetil-CoA carboxilasa está activa por insulina a través de una regulación covalente, está claro que está inhibido por glucagón, ¿ya? ¿Y por qué inhibido por glucagón? Bueno, glucagón me refiero a una condición de hipoglicemia, esto es como muy general, pero acuérdense que el glucagón, como hormona extracelular, termina activando proteína quinasa A, ¿ya? Termina activando proteína quinasa A dependiente del AMP cíclico, y proteína quinasa A que lo que hace fosforila a la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, si sacamos esta flecha acá, para que no se confunda, yo podría proteína quinasa A, ¿ya? ¿Cuándo se va a activar proteína quinasa A? Se va a activar cuando aumente AMP cíclico. ¿Y cuando aumenta AMP cíclico? Cuando estamos en una condición de hipoglicemia, es decir, ya sea glucagón a nivel
hepático o epinefrina, ¿ya? Para el músculo esquelético, estaría activando proteína quinasa A y por lo tanto inactivando la síntesis de malonil-CoA. La síntesis de malonil-CoA, que es el sustrato para la ácido graso sintasa. Entonces, si tenemos una condición de hiperglicemia y estamos activando PT1, no se olviden que esta insulina también lo que hace, bueno, activa una fosfodiesterasa, y esta fosfodiesterasa lo que hace es disminuir la concentración, ¿ya? Vamos a poner acá, AMP cíclico, AMP cíclico, vamos a poner de esta manera, aquí, AMP cíclico, que estaría activando proteína quinasa A, pero ¿qué es lo que hace la fosfodiesterasa? El AMP cíclico lo transforma, rompe el anillo, ¿ya? Y lo transforma en AMP. Por lo tanto, esta fosfodiesterasa está disminuyendo la concentración de AMP cíclico, y al disminuir la concentración de AMP cíclico se inhibe proteína quinasa A, y por lo tanto proteína quinasa A estaría inactiva, y por eso la línea punteada, ¿ya? Y básicamente entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta condición de hiperglicemia? Un aumento de la concentración de malonil-CoA, ¿ya? Lo único que me falta mostrarles acá, que este malonil-CoA dijimos que genera un ácido graso. Cuando aumenta la concentración de ácido graso en el plasma, tiene un efecto inhibitorio sobre la acetil-CoA carboxilasa. Esta es una regulación aloptética. Inhibe a la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, cuando aumenta la síntesis de ácidos grasos a nivel del citosol del hepatocito, obviamente tiene un control alostético sobre la acetil-CoA carboxilasa para que no siga en el fondo sintetizando malonil-CoA, ¿ya? Ahora, si estamos en esta condición de hiperglicemia y por lo tanto tenemos que canalizar los átomos de carbono hacia la síntesis de ácidos grasos, ¿ya? Este malonil-CoA, que yo se los mencioné también, actúa como un inhibidor de la actúa como un inhibidor de la carnitina, así, bueno, de la acilcarnitina transferasa 1. ¿Y qué es lo que hacía la acilcarnitina transferasa 1? Permitía la entrada del ácido graso activado en el citosol, desde el citosol hacia la matriz mitocondrial. Es decir, es una enzima que está asociado a la beta oxidación. Entonces, cuando se genera un ácido graso, o cuando se forma o cuando se activa un ácido graso en el citosol del hepatocito, ¿ya? Si estamos en una condición de hipoglicemia, acuérdense que ese ácido graso en el citosol del hepatocito, un acil-CoA, entra a la matriz mitocondrial a través de este transporte de carnitina. ¿Y quién genera o quién forma la acilcarnitina? Es la acilcarnitina transferasa 1. Porque una vez que se forma la acilcarnitina, este puede entrar a la matriz mitocondrial a través de este sistema antiporter, ¿ya? Entonces, si estamos en una condición de hiperglicemia y tenemos que canalizar los átomos de carbono hacia la síntesis de ácidos grasos, lo que hay que evitar es que este ácido graso, una vez que se libere del sitio activo del ácido graso sintasa, entre a la matriz mitocondrial, ¿ya? ¿Y por qué? Además, porque este ácido graso que estamos sintetizando, que ahora lo vamos a ver, se tiene que activar para sintetizar los triacilglicerol. Entonces, una vez que este ácido graso esté activado, no puede entrar a la matriz mitocondrial porque si no se oxidaría, y estamos en una condición de hiperglicemia, donde estos ácidos grasos van a ser almacenados preferentemente como grasas en el tejido adiposo. Entonces, lo que va a ocurrir es que este ácido graso, que está siendo sintetizado por el ácido graso sintasa,
se tiene que activar en el citosol para poder sintetizar los triacilglicerol. Y una vez activado en el citosol, entonces no puede entrar a la matriz mitocondrial. Y ahí malonil-CoA juega un rol importante al inhibir la acil-carnitin-transferasa 1. Entonces, básicamente lo que tenemos es un aumento de la concentración de estos ácidos grasos que los vamos a notar de esta manera. Antes así. Bueno, este es un... dejémoslo como ácido graso, perdón. Ácido graso. Pero este ácido graso, solamente quiero cambiar un poquito la flecha para que no me moleste. Aquí. Pero este ácido graso se tiene que activar para formar el acil-CoA. ¿Y para qué se activa para formar el acil-CoA? Ah, porque este acil-CoA es el que se utiliza para la síntesis de triacilglicerol. ¿Okay? Entonces, este ácido graso, ahora en el citosol, no va a poder entrar a la matriz mitocondrial. ¿Por qué? Porque malonil-CoA está inhibiendo a la acil-carnitin-transferasa 1. ¿Ya? Ese mecanismo, obviamente, es importante, básicamente en este contexto de la condición metabólica. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nuestro ácido graso sintetizado, liberado del ácido graso sintasa. Conocemos el mecanismo regulatorio que va a determinar que este ácido graso siga hacia la síntesis de triacilgliceroles en el citosol del hepatocito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo prosigue la síntesis de triacilgliceroles? Solamente les voy a mostrar los pasos directos, ¿ya? Considerando, por ejemplo, que la beta reducción, ¿ya? La beta reducción generó como producto mediado por la ácido graso sintasa, generó como producto, por ejemplo, le voy a escribir la estructura, da lo mismo, 14CO vivo. Quedó como producto un C16C, es decir, un ácido palmítico, ¿ya? Pero para la síntesis de un triacilglicerol, ¿qué es lo que necesitamos? Ah, necesitamos un glicerol, acuérdense, necesitamos para sintetizar un triacilglicerol necesitamos 3 cadenas acílicas, ¿ya? 3 ácidos grasos y necesitamos un esqueleto glicerol. Entonces, sin olvidarse que en el hepatocito, en esta condición metabólica donde se está favoreciendo la beta reducción, no se olviden que tenemos una condición de hiperglicemia, entonces este exceso de glucosa se transforma en la primera fase en dihidroxicetona fosfato. Hidroxicetona fosfato, ¿no? Acuérdense que la molécula de glucosa en la glicólisis que está activa se desdobla en dihidroxicetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces HOH o fosfato. Entonces ahí tenemos los dos isómeros, la dihidroxicetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces resulta ser que como esta ruta está activa, la glicólisis en esta condición metabólica está activa, los átomos de carbono están siendo canalizados hasta la síntesis de malonil-CoA y malonil-CoA hasta la síntesis de este ácido graso de 16 átomos de carbono. Pero además se utilizan los intermediarios, ¿ya? Entonces, la dihidroxicetona fosfato lo tenemos que transformar en un glicerol, en un esqueleto glicerol. Entonces, aquí lo tenemos que reducir a un alcohol. Entonces,
Esta sufre una reacción de reducción. La dihidroxicetona se reduce a expensas de NADH. Se libera el NAD, ¿ya? Y reducimos el carbonilo a un alcohol. Y formamos, ahí está el alcohol. Fíjense, formamos el glicerol 3-fosfato. Glicerol 3-fosfato. La enzima que cataliza esta reacción es una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Se acuerdan o no de esta enzima? Glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Se acuerdan de esa enzima, no? Los que están conectados. Sí, Alejandra. Formamos los triacilgliceroles en el hepatocito. ¿Se acuerdan de esta enzima, no? De la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Ah, muy bien, Benjamín. Lanzadera de glicerol 3-fosfato, algo. Ese algo nos sirve, Paula. Está asociada a la lanzadera de glicerol 3-fosfato. ¿Se acuerdan que en el citosol se generaba dihidroxicetona fosfato, se transformaba en glicerol 3-fosfato por esta deshidrogenasa que utiliza NADH? Y el glicerol 3-fosfato en la membrana mitocondrial interna se volvía a oxidar a dihidroxicetona fosfato, pero se transferían los electrones a una flavoproteína. Entonces, la entrada de los iones hidruros del NADH del citosol se utilizaban, o sea, se transferían a la matriz mitocondrial, o a la cadena, perdón, a la cadena transportadora de electrones como FAH2. ¿Ya? Este NADH uno podría decir, bueno, ¿este NADH de dónde viene? Ah, este NADH viene de la actividad de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa de la glicólisis. ¿Ya? Lo vimos como un mecanismo para reoxidar los equivalentes reducidos generados en la glicólisis en la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Y fíjense, formamos el glicerol 3-fosfato. Y al formar el glicerol 3-fosfato, va a ser el precursor para la síntesis de fosfolípidos y para la síntesis de triacilgliceroles. ¿Ya? Entonces, como me falta pizarra, déjenme cambiar de lápiz también y ya saben de dónde vienen los intermedios, así que les voy a mostrar solamente la reacción para que ustedes la vean. Ya, entonces déjenme anotar acá. Esta es la dihidroxicetona fosfato, y la dihidroxicetona fosfato la reducimos a presencia de NADH por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que es esta enzima asociada a la lanzadera, y formamos el alcohol correspondiente. Que sería el glicerol 3-fosfato. Entonces es la dihidroxicetona fosfato a glicerol 3-fosfato. Y yo les dije que este glicerol 3-fosfato es el precursor tanto para la síntesis de ácidos grasos, de triacilgliceroles, como para la síntesis de fosfolípidos. ¿Ya? Obviamente vamos a sintetizar triacilgliceroles más rápidamente que fosfolípidos. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que, o sea, ya hemos sintetizado los ácidos grasos por el ácido graso sintasa. Entonces, ¿qué dijimos? Ah, que el ácido graso, el C16, que lo vamos a resumir de esta manera, el ácido palmítico, una vez que se libera por acción de la tiolasa, se libera del ácido graso sintasa, generamos el ácido palmítico. Pero ese ácido palmítico yo les dije que se tiene que activar, y ocupa el mismo mecanismo de activación de los ácidos grasos que vimos antes de la beta-oxidación. Es decir, en el citosol del hepatocito, este ácido graso gasta ATP, hidroliza AMP y pirofosfato, y aquí utiliza una coenzima.
CoA-SH para activar el ácido graso. S-CoA, es decir, formar el acil-CoA. Y este acil-CoA, fíjense que se puede nuevamente ingresar a la matriz mitocondrial, pero no hay problema porque el malonil-CoA está inhibiendo la acil-carnitina transferasa 1. Entonces, previamente, tenemos que activar el ácido graso. Y este ácido graso es el que se utiliza para favorecer las reacciones de esterificación. Porque este enlace de acá es un enlace cetotiol, es un enlace de alta energía. Entonces, aquí entra mi acil-CoA. Voy a anotarlo ahora solamente así, acil-CoA. Bueno, anotémoslo para que ustedes lo vean. 14-CoS-CoA. Se forma un enlace, este enlace cetotiol, este par electrónico de alta energía, ataca a ese alcohol, se libera la coenzima, CoA-SH, y mi esqueleto glicerol ahora está esterificado a uno de los alcoholes. Vamos a hacer al primero. Y aquí tendríamos nuestro carbonilo, y aquí tendríamos nuestro CH2, 14, CH3. Es una reacción de esterificación que es mediada por una acil transferasa. ¿Okay? Y aquí formamos el mono acilglicerol. ¿Ya? Obviamente puede entrar una segunda molécula de acil-CoA, por ejemplo, otro ácido palmítico, se libera la coenzima. La enzima es exactamente la misma, la aciltransferasa, para formar el diacilglicerol. Y aquí voy a anotar mi cadena de esta manera. Perdón, aquí me faltó un... ¿Eh? Y aquí tengo un fosfolípido. ¿No? O aquí tengo el precursor del fosfolípido, que es el más sencillo, que es el ácido fosfatídico. ¿No? ¿Qué más me falta? Ya, acá tenemos... Pero para el triacilglicerol, ¿ya? ¿Ya? Este sería mi ácido fosfatídico. Ácido fosfatídico. Este es el precursor para los fosfolípidos. ¿Ya? Constituyentes principales de las membranas. ¿Ya? Ahora, si yo quiero sintetizar un triacilglicerol, tengo que eliminar este grupo fosfato. Entonces, aquí se ocupa una fosfatasa. ¿Ya? Es una fosfatasa del ácido fosfatídico. ¿Y qué es lo que formo? Le miramos el fosfato y forma el diacilglicerol. Forma el diacilglicerol. O el 1,2-diacilglicerol, es lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos queda? Poder esterificar una tercera cadena acílica. Entonces aquí entra otra molécula de acil-CoA o un ácido graso activado, se elimina la coenzima, se esterifica el tercer carbono, ¿ya? Y formamos el triacilglicerol. Entonces voy a borrar acá, voy a pasar mi flecha para acá y así formamos
terminamos formando el famoso triacilglicerol. Y una vez que se sintetiza el triacilglicerol en el hepatocito, ¿ya?, va a ser transportado hacia el tejido extrahepático, ¿ya? En este caso, de manera particular, va a ser exportado hacia el tejido adiposo, donde va a ser almacenado como triacilglicerol. Y los mecanismos de transporte de los triacilgliceroles junto con ésteres de colesterol y colesterol es a través de las micropartículas LDL, ¿ya? A ver, ¿qué otra cosa? Ya. Dudas, preguntas, ¿ya? El concepto de lipogénesis, que ayer Franco hizo comentario o hizo una alusión, es lo que hemos visto desde el momento de la transformación de los átomos de carbono que provienen del azúcar, es decir, una vez que se genera el citrato en el citosol, y ese citrato nosotros canalizamos esos átomos de carbono hasta la síntesis de un ácido graso mediado por la ácido graso sintasa, y posteriormente de los ácidos grasos que se generan por el ácido graso sintasa, activándolos a través de la aciltransferasa y transformándolos en triacilglicerol. Ese es el concepto de lipogénesis, ¿ya? Lo que yo no les he mencionado, pero está en una diapo por ahí, que si bien es cierto, nosotros sintetizamos ácidos grasos de 16 átomos de carbono saturados por la actividad del ácido graso sintasa, también podemos transformar ese ácido graso en otros ácidos grasos, ¿ya? A ver, antes de pasar ahí, dice, profe, ¿en qué se forma en la segunda esterificación? Ah, el diacilglicerol. O sea, en la segunda esterificación, cuando está el glicerol 3-fosfato, es decir, está aún fosforilado, y se esterifica el segundo ácido graso, forma el diacilglicerol fosfato, pero a pH 7 está protonado, por lo tanto es un ácido fosfatídico, un diacilglicerol fosfato. Ese es el ácido fosfatídico y ese es el precursor para la síntesis de fosfolípido. Por lo tanto, para que se lleve a cabo la tercera esterificación, hay que eliminar ese grupo fosfato por la actividad de una fosfatasa, y ahí se forma el diacilglicerol. Y el diacilglicerol, entonces, permite esterificar la tercera cadena cíclica para formar el triacilglicerol, ¿ya? Súper. Bueno, me acuerdo que le estaba diciendo. Entonces formamos el triacilglicerol, y como yo les dije, el triacilglicerol, bueno, el concepto de lipogénesis implica, por lo tanto, la canalización de los átomos de carbono que van directamente hacia la síntesis de ácidos grasos. Que si bien es cierto, el ácido graso sintasa sintetiza ácidos grasos solamente de 16 átomos de carbono, a partir de ese ácido graso de 16 átomos de carbono, nosotros tenemos, o los mamíferos tienen enzimas que permiten desaturar los ácidos grasos, es decir, transformarlos en ácidos grasos monoinsaturados o diinsaturados, pero además enzimas que nos permiten elongar ácidos grasos, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden revisar una diapositiva que aparece en el Leninger, donde el ácido palmítico, por ejemplo, el ácido palmítico, el 16,0, se puede, por enzimas desaturasas, se pueden transformar, por ejemplo, en un ácido palmítico 16,1, delta 9, es decir, hay un doble enlace en posición 9, que es el palmitoleato, ¿ya? Es decir, podemos transformar esos ácidos grasos en otro tipo de ácidos grasos. Franco, ¿a qué te refieres con esto ocurre? ¿La esterificación del glicerol? La esterificación del glicerol, sí, ocurre en el hepatocito, ¿ya? Pero también ocurre en el adipocito, ¿ya? Yo lo muestro
particularmente en el hepatocito, para que veamos en el contexto general de la condición metabólica de lo que está ocurriendo también en el hepatocito, ¿ya? En el hepatocito, cuando hay hiperglicemia, la glucosa se almacena como glicógeno. Después esa glucosa va a ser transformada por la glicólisis a piruvato, pero esa glucosa también va a ser transformada en azúcares de 5 átomos de carbono por la vía de la fosfatomentosa y su reutilización. Y después esos átomos de carbono siguen la síntesis de ácidos grasos, ¿ya? Por eso que yo lo muestro, pero eso también ocurre en el adipocito, ¿ya? En el adipocito también hay síntesis de triacilglicerol, en el adipocito también hay glicólisis, el adipocito es sensible a insulina, el adipocito es sensible a glucagón, ¿ya? Obviamente, desde un punto de vista regulatorio, ¿ya? Regulatorio, respecto de los niveles plasmáticos de glucosa, el hepatocito es el órgano encargado de regular la concentración plasmática de glucosa, no el adipocito. Por eso que siempre mostramos dentro de la conducción, dentro de la condición metabólica, yo siempre muestro las rutas metabólicas que particularmente se desarrollan en el hepatocito. Exactamente. O sea, se sintetizan, ya. Ojo, el hepatocito tiene una capacidad para almacenar grasa. Y eso está gobernado genéticamente, eso está determinado genéticamente y además genéticamente está determinado por los factores, por unos famosos factores que los vamos a ver al final del curso en regulación, en metabolismo integrado, que son los factores, los PPE, son los PPR, alfa, beta, gamma, epsilon, y los PPR son factores... se me fue la palabra, pero son factores que se determinaron y se cuantificaron en los peroxisomas. Entonces, están relacionados con... yo me voy a acordar el nombre. Déjeme buscarlo mejor para que no me quede con la bala pasada. Ahí está, los factores, miren, iba a buscarlo y ya me acordé. Son los factores de proliferación peroxisómicos, los PPR. ¿Ya? Y los factores de proliferación peroxisómicos son factores que van a presentar mecanismos de regulación a nivel de la duplicación y transcripciones, particularmente a través de los procesos de transcripción de genes. Y resulta ser que en ese proceso de transcripción de genes van a estar directamente relacionados con las enzimas y proteínas o enzimas, que van a gobernar, por ejemplo, la beta-oxidación o que van a gobernar la beta-reducción. Entonces resulta ser que hay varios tipos de factores peroxisómicos, que son el alfa, el beta, el gamma, el epsilon y el delta. Y resulta ser que en el músculo esquelético, hígado y tejido extrahepático se expresa más un factor que otro, ¿ya? Entonces, cuando hay una descompensación respecto a los mecanismos de regulación génicos de estos factores de proliferación peroxisómicos, resulta ser que el hígado empieza a almacenar más grasa que el tejido adiposo. Es lo que se llama la grasa ectópica. Y ahí vienen los problemas metabólicos, los problemas metabólicos y los problemas cardiovasculares, ¿ya? Y eso es principalmente asociado, por ejemplo, a ciertas patologías como la diabetes tipo 2, ¿ya? La diabetes mellitus. Y el problema de la diabetes mellitus y de otras patologías es que no somos capaces, más que no seamos capaces, sino que el adipocito ya ha almacenado una capacidad máxima de grasa, y lo único que le queda al organismo es empezar a almacenar grasa en otros tejidos. Y ahí el hígado, el segundo principal órgano que guarda o almacena grasa. Pero el punto está en que la función del hígado no es almacenar grasa, entonces ya ese es un problema patológico, ¿ya? Eso lo vamos a ver al final del curso. Déjenme ver el chat. ¿Qué enzima convierte el diacilglicerol en triacilglicerol? No, pues el diacilglicerol ya lo desfosforilamos, el ácido fosfatídico ya lo desfosforilamos y quedó en diacilglicerol. Ahí entra una tercera molécula de acil-CoA. Por lo tanto, quien esterifica es una aciltransferasa, la misma aciltransferasa que esterifica el carbono 1 o carbono 2, ¿ya? Es la misma. Sí, Franco, eso es lo que ocurre en condiciones normales. Me refiero a condiciones normales, una persona que no tiene problemas
de almacenamiento de grasa en el tejido adiposo, es decir, donde no hay una descompensación producto, por ejemplo, de estos mecanismos de regulación génicos. ¿Ya? Lo normal es que se sintetice la grasa, el triacilglicerol, en el hepatocito. ¿Y qué es lo que hace el hepatocito? La encapsula, ¿no?, en los famosos LDL, las lipoproteínas de baja densidad, ¿ya?, y las exporta al tejido, en este caso al tejido adiposo, ¿ya? Se exportan al tejido. Entonces así se almacenan los triacilgliceroles en el tejido adiposo, ¿ya? Gracias al transporte de estos triacilgliceroles y de otros ácidos grasos, y particularmente de colesterol y ésteres de colesterol, que se generan en el hepatocito, van a ser transportados hacia el tejido adiposo como, o a través de las LDL, ¿ya? Bueno, hay varias. Está la LDL, que transporta triacilgliceroles, ésteres de colesterol y ácidos grasos desde el hepatocito, desde el hígado hacia el tejido adiposo. Están las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, que hacen el camino inverso, es decir, desde el tejido extrahepático hacia el hígado. Están los kilomicrones, que transportan exactamente lo mismo, lo único que cambian en las proporciones, pero desde el intestino, es decir, lo que nosotros comemos diariamente o de la dieta, van hacia el hígado. Y después hay unas de densidad media, que son las VLDL, que son las Very Large, es su nombre en inglés, ¿ya?, que son también lipoproteínas que transportan desde el hepatocito hacia el tejido extrahepático, ¿ya? Absolutamente. Si lo que tienen la pancita, lo que tienen, bueno, yo todavía no, pero lo que tienen la pancita, la típica ponchera de cerveza es eso, es solamente por el efecto de, tal cual lo que usted dice ahí, alcohol y fructosa, o azúcares, ¿ya? Y eso es grasa ectópica. No es, si bien es cierto, nosotros tenemos adipocitos en regiones bien particulares, y las mujeres también, ¿ya? Nosotros tenemos nuestros almacenes o nuestro tejido adiposo aquí en la cintura, particularmente, ¿ya? Entonces, en la cintura y en el abdomen. Y eso es lo que se utiliza como principal reservorio de ácidos grasos, donde obviamente se intensifica bajo la incorporación o la ingesta de alcohol y la ingesta de carbohidratos, ¿ya? Y esos van directamente a la síntesis de grasa. Buen punto. Yo les dije que no le iba a mostrar la fermentación etanólica, porque eso le sirve a los agrónomos, cómo el azúcar lo transforma en alcohol, pero sí es importante para el caso de ustedes, cómo el alcohol sí lo podemos transformar en ácidos grasos. Ya que me tocó el punto franco, se me había olvidado. Ya sabemos que la glucosa, la fructosa o cualquier carbohidrato puede seguir la ruta de biosíntesis de ácidos grasos, ¿ya? Resulta ser que nosotros tenemos un mecanismo de detoxificación del alcohol, pero eso no significa que ustedes tengan que tomar alcohol, porque tenemos un mecanismo de detoxificación del alcohol, ¿ya? ¿Ya? Y resulta ser que cuando bebemos alcohol, o ingerimos alcohol junto con carbohidratos, además, porque ahí hay otro fenómeno importante que tiene que ver básicamente con la regulación. Pero cuando tenemos alcohol, nuestro famoso CH3, CH2OH, ¿ya?, el alcohol en la sangre tiene que ser detoxificado, y va a ser detoxificado por el hepatocito como principal, digamos, mecanismo de transformación. Y resulta ser que este alcohol se oxida. La primera reacción es una oxidación, por lo tanto, alguien se reduce. Nada. Y aquí ya tenemos un factor importante, que aquí, en esta reacción mediada por la alcohol deshidrogenasa, ¿ya?, todos tenemos nuestro hígado, la alcohol deshidrogenasa, y es uno de los factores clínicos que se determinan, se cuantifican cuando uno se va a hacer un examen de sangre. La actividad del alcohol deshidrogenasa, si está completamente fuera de los rangos normales, es porque puede haber, por ejemplo,
cirrosis alcohólica, que no tiene nada que ver, cirrosis hepática, perdón. Que si bien es cierto, la cirrosis hepática no tiene que ver directamente, no soy médico, nada de eso, pero no tiene que ver con la ingesta, o sea, puede tener que ver con la ingesta de alcohol, pero es producto, la cirrosis hepática es un aumento del volumen y una inflamación del hígado, producto también del almacenamiento de grasas. Y eso significa que hay una alta tasa metabólica de azúcares. Si no solamente el alcohol genera cirrosis hepática, ojo, el alcohol es uno de los que genera cirrosis hepática, pero también los azúcares, comidas ricas en carbohidratos, también pueden generar cirrosis hepática, porque eso puede generar una alta actividad una alta actividad catabólica de los azúcares, así como, por ejemplo, si es alcohol, una alta actividad del alcohol deshidrogenasa. Entonces, cuando el alcohol se reduce en presencia de NAD, se genera el CH3-CHO. Y este es el acetaldehído. Y resulta ser que el acetaldehído es el que, después de la fiesta, da el cañazo. Es el que a uno le duele la cabeza, es porque el acetaldehído es una molécula tan pequeña, muy permeable, que difunde rápidamente en la barrera hematoencefálica y genera una inflamación que se pasa solamente al otro día después de tomar como 10 litros de agua, ¿ya? Por lo tanto, es un metabolito intermedio de la actividad del alcohol deshidrogenasa. Pero resulta ser que el acetaldehído sufre una segunda reacción de oxidación a expensas de NAD, ¿ya? Y si estamos hablando a nivel hepático, fíjense, ¿qué es lo que está generando esta reacción? Un aumento de NADH, ¿ya? Y eso ya tiene un efecto regulatorio. Ese aumento de NADH en el citosol del hepatocito inhibe la glicólisis, inhibe, y si estamos hablando del músculo esquelético, ¿ya? Inhibe, acuérdense que el músculo esquelético está generando lactato, si hay fermentación láctica. Ah, y ahí ocupa el NADH, sí, pero ese lactato después va al hígado. Y en el hígado, el lactato se transforma en piruvato y regenera el NADH. Bueno, aquí ya tenemos un problema. Se empieza a acumular el lactato en el hígado y por lo tanto se genera acidosis láctica. ¿Y por qué es que se genera acidosis láctica? Porque el lactato no se puede transformar en piruvato por el exceso de NADH que está generando, por ejemplo, esta reacción de toxificación. Entonces ahí no hay gluconogénesis, hay acidosis láctica, y la acidosis láctica es porque va a cambiar el pH por aumento de la concentración de lactato en el hepatocito, ¿ya? ¿Qué otro efecto tiene? Si aumenta NADH, en el citosol, acuérdense que nosotros en la ruta gluconogénica sale malato de la matriz mitocondrial hacia el citosol. Y ese malato en el citosol se tiene que oxidar a oxalacetato para que haga la ruta gluconogénica. Y ahí genera NADH. Bueno, esa reacción también está inhibida. Entonces, no hay átomos de carbono para hacer gluconogénesis. Entonces, estamos en un problema, ¿ya? Bueno, y el acetaldehído, CH3, se oxida y forma acetato, ¿ya? Y este acetato se tiene que activar. Si lo activamos una coenzima, y para formar el enlace cetotiol necesitamos ATP, ¿ya? Para formar la AMP más pirofosfato, y formamos nuestra famosa molécula de acetil-CoA. Y esta es la acetil-CoA sintetasa. O pongamos el nombre genérico, ¿eh? Una acil-CoA sintetasa. Es la misma enzima que activa los ácidos grasos en el citosol del hepatocito. Si este es un grupo acilo, lo que pasa es que el acilo es más cortito, ¿no? Un metilo, o sea, un acetilo, ¿ya? La misma enzima que activa los ácidos grasos. ¿Y qué es lo que hace el acetil-CoA? Ojo, estamos aquí en el citosol del hepatocito. Citosol. Y el acetil-CoA, si hay glicólisis en una condición de hiperglicemia, el acetil-CoA se genera en el citosol del hepatocito por la actividad de la citratoliasa, que scisiona el citrato, lo separa en acetil-CoA y oxalacetato, y el acetil-CoA sigue la ruta de síntesis de ácidos grasos. Entonces, aquí se forma malonil-CoA, y acá se forman ácidos grasos.
ahí ustedes tienen la ruta de cómo se detoxifica, ¿ya?, el alcohol. Pero cuando bebemos, ¿ah?, cuando bebemos alcohol, y ese alcohol no lo oxidamos, ¿ya? Ojo, aquí el alcohol, es cierto, lo estamos oxidando, pero lo estamos semi-oxidando a acetato. Pero ¿qué pasaría si al otro día con ese cargo de conciencia, ese cargo de culpa, nos ponemos ropa deportiva, zapatilla, y generamos un consumo, una oxidación de cetanol hasta CO2 y agua? Lo eliminamos. Ahí obviamente cuando hay altos requerimientos energéticos, utilizamos, en el fondo esos átomos de carbono se combustionan, ¿ya? Ese acetil-CoA se combustiona hasta CO2 y agua. Y es la forma, obviamente, aparte de tomar líquido, porque el alcohol no solamente genera este problema, sino que genera un problema de deshidratación, ¿ya? Pero a nivel hepático, cuando no hay una combustión completa del ácido, una combustión en presencia de oxígeno del etanol, este va a sufrir o va a canalizarse a través de esta ruta metabólica en que el etanol lo podemos transformar en acetil-CoA y por lo tanto lo podemos almacenar en ácidos grasos. ¿Ya? ¿Ok? Oye, ni siquiera he visto la hora. Ya. Súper. Súper. Ya ni me acuerdo ya. A raíz, esto fue solamente por el comentario. ¿Cuál ácido graso, Alejandra, se queda almacenado en el hígado? El producido en... Ahí el último que sale. ¿Ese? ¿Esta ruta? Sí, ese. No, pero este es un ácido graso y este ácido graso puede formar triacilglicerol y este puede ser exportado al tejido adiposo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando no tengamos más capacidad en el tejido adiposo y empiecen a cambiar esos niveles, que lo vamos a ver después, solamente esos niveles de estos factores de proliferación peroxisómica, y resulta ser que cuando se sobreexpresa uno de ellos, ¿ya?, que es el alfa, beta, el gamma, cuando se sobreexpresa ese factor peroxisómico en el hígado, resulta ser que ahí ocurre una descompensación metabólica y el hígado empieza a almacenar triacilgliceroles como si fuera el adipocito. Y ahí estamos enfermos, ¿ya? Ahí estamos mal. Hoy ahí hay que ir a ver a un médico y cambiar la dieta, ¿ya? Pero todo ácido graso que se genere en el hepatocito, sí, es cierto, se almacena algo en el hepatocito, pero el hepatocito no es una célula encargada o cuya principal función sea almacenar grasa. Esa es la función del adipocito. Entonces, los ácidos grasos que se sintetizan y los triacilgliceroles que se sintetizan en el hepatocito van a ser exportados hacia el tejido adiposo, ¿ya? Entonces, solamente se almacena en el hígado cuando tenemos esta descompensación en estos factores de proliferación peroxisómica, que son los que regulan el grado de almacenamiento de ácidos grasos, ¿ya? Súper. Eso lo vamos a ver después. Bueno, no mucho tiempo después, yo creo que, porque las clases terminan el 4 de diciembre, así que no es mucho tiempo después. Yo creo que, déjenme mirar una cosa por si me falta algo, y si no... Va. Déjenme ver una cosa solamente. Ya, entonces, vamos a ver. Déjenme ver una cosa. Disculpen por sacar el celular, solamente quiero ver las fechas para que no nos
Estamos martes 17, miércoles nos quedaría una clase, 2 clases, 3 clases, 4 clases. No nos queda nada, mira, ¿eh? ¿Cuándo tenemos la última interrogación? El 4 de diciembre, si no me equivoco. Entonces nos queda una clase, 2 clases, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, nos quedan 5 clases. 5, y de ahí la prueba tenemos el 4. 5 clases. Bueno, lo que alcancemos a ver. Ya, nos quedan 5 clases, pensando en que hoy estamos a 17, nos queda la clase del 18, la clase del 20. Como tengo que pasar la regulación del metabolismo integrado, ya vamos a hacer 1, 2, ya esa vamos a hacer clase mañana, el jueves tal vez haga las 2 clases. Ya, le voy a cambiar esas 2 clases, en las clases de la ayudantía, después se las voy a cambiar para que esa semana antes de la prueba tengamos pura ayudantía. Entonces, nos quedarían 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, máximo nos quedarían 7 clases y después el lunes 30, el martes 1 y el jueves hacemos repaso y contestamos dudas. ¿Sí? Sí, ya. Sí, el 4. Sí, no, el 4, sí. Obviamente no vamos a pasar materia hasta No vamos a pasar materia hasta el último día, no. ¿Ya? El 4. Tenemos el 4, por lo tanto, les voy a cambiar esas 2 horas de ayudantía, o sea, las 2 horas de ayudantía de este jueves y del otro jueves, se las voy a cambiar para esa semana antes de la prueba, y ahí tenemos el lunes, martes y el jueves, en 4 horarios, para resolver dudas, repaso y la ayudantía, lo que sea, antes de la prueba del viernes, ¿ya? Entonces, me quedan 7 clases, ¿ya? Así que en esas 7 clases le voy a pasar metabolismo de aminoácidos, que es muy cortito, bueno, no es tan cortito tampoco, pueden ser de unas 2 clases o 3 clases, y en las últimas 4 clases vemos un capítulo que sí es mucho más importante para ustedes, ¿ya? Que es el control, en este caso, de la regulación, o sea, es el control del hambre y la saciedad a través del sistema nervioso central, y cómo estos famosos factores PP, los factores de proliferación peroxisómicos, juegan un rol importante en la acumulación, ya sea en la almacenamiento de grasa o en la oxidación de ácidos grasos en los diferentes tejidos, ¿ya? Exactamente, así se nos fue el semestre, no queda casi nada, ¿ya? Ok, entonces, en apremio el tiempo, vamos a por lo menos dejar introducido el siguiente capítulo, ¿ya? Que tiene que ver con el metabolismo de aminoácidos. Si bien es cierto, el capítulo dice, metabolismo de aminoácidos, realmente nosotros lo que vamos a ver son cosas muy, muy básicas, y nos referiremos solamente ¿cómo se llama? Nos referiremos solamente al metabolismo de algunos aminoácidos y que están en directa relación con el metabolismo de carbohidratos, ¿ya? Lo que sí tenemos que considerar en el metabolismo de aminoácidos es cómo los diferentes aminoácidos, y ahí nos vamos de nuevo a remitir solamente a alguno en particular, cómo los aminoácidos se pueden metabolizar, ¿ya? Si recordamos la estructura de todo aminoácido como estructura general presenta un alfa-carboxilo y un alfa-amino, ¿ya? ¿Y qué dijimos de estos aminoácidos? Los aminoácidos los podemos utilizar para
la síntesis de glucosa. Y se acuerdan que en el mecanismo o en el ciclo de la glucosa-alanina, la degradación de proteínas generaba aminoácidos, esos aminoácidos se transaminaban y generaba alanina. Esa alanina iba a ser transportada hacia el hepatocito y por lo tanto uno podría considerar que este aminoácido generado en el tejido extrahepático, por ejemplo, ¿ya?, como alanina, y cuando era exportado hacia el hepatocito, cumplía dos roles particulares. Uno, un esqueleto hidrocarbonado, ¿ya?, y además un grupo amino. ¿Ya? Es decir, básicamente lo que estaba ocurriendo con ese aminoácido, cuando era transportado hacia el hepatocito, actuaba como un transportador de un esqueleto hidrocarbonado que lo utilizamos para, ¿ya?, el esqueleto hidrocarbonado se utilizaba para la síntesis de glucosa, ¿ya?, gluconogénesis, pero el grupo amino, este grupo amino tiene que ser eliminado. Entonces, básicamente el mecanismo o el metabolismo de aminoácidos está directamente relacionado de cómo se lleva a cabo el proceso de eliminación de este grupo alfa-amino de los aminoácidos, sabiendo que el esqueleto hidrocarbonado va a ser utilizado particularmente como un proceso biosintético, ¿ya?, o en un proceso biosintético, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el catabolismo, ¿ya?, el catabolismo de los aminoácidos, por un lado, vamos a poner acá, aquí yo se los puse en la misma estructura de la molécula. El catabolismo de aminoácidos, por un lado, va a generar el esqueleto carbonado, que es el cetoácido, ¿ya?, y el cetoácido es exactamente esto, R1, ¿ya?, y que se puede utilizar, por ejemplo, para la síntesis de glucosa, ¿ya?, el esqueleto hidrocarbonado. Y por otro lado, nuestro grupo amino, ¿ya? Y ese grupo amino puede ser utilizado para la síntesis, por ejemplo, para la síntesis de bases nitrogenadas, ¿ya?, para la síntesis de bases nitrogenadas, para la síntesis de otros aminoácidos, para la síntesis de nucleótidos, para la síntesis de aminas biológicas, etc., ¿ya? Bases nitrogenadas, nucleótidos, otros aminoácidos, etc. Pero una vez que se utilice para esos procesos biosintéticos, el exceso de NH4 o el exceso de amonio va a ser eliminado como urea, ¿ya?, y esto es en el hepatocito. Entonces, básicamente nosotros el catabolismo de los aminoácidos lo vamos a ver cómo se relacionan con los procesos biosintéticos, y ya lo vimos, ¿ya? Aquí vamos a hacer un repaso muy rápido, y así que lo que vamos a hacer es enfocarnos en qué le ocurre al grupo amino, pero en este proceso de detoxificación, ¿ya?, más allá de ver la síntesis de bases nucleotídicas, de nucleótidos, o de bases nitrogenadas, perdón, o aminoácidos. ¿Sí? Nos vamos a referir particularmente al proceso de detoxificación y eliminación del grupo amonio como urea. Entonces, la síntesis, o sea, estos esqueletos hidrocarbonados pueden ir hacia los procesos biosintéticos, ¿ya?, o sencillamente, como lo vimos para el caso de la alanina, que van a entrar, por ejemplo, pueden entrar con el piruvato, por ejemplo, pueden entrar al ciclo de Krebs como acetil-CoA, y ya sabemos que el ciclo de Krebs es una ruta descarboxilativa oxidativa, o que a través de este intermediario, malato, podemos hacer gluconogénesis, ¿ya? Es decir, este esqueleto hidrocarbonado de los aminoácidos se puede oxidar completamente en el ciclo de Krebs, o se puede utilizar para la ruta gluconogénica, ¿ya? No se olviden que la ruta gluconogénica
el piruvato se transforma en oxalacetato, el oxalacetato en malato, y el malato sale de la matriz mitocondrial y se vuelve a oxidar oxalacetato, y de ahí se transforma en fosfonorpiruvato. Lo estoy haciendo más que general, ¿ya? Entonces tenemos dos rutas que puede seguir el esqueleto hidrocarbonado del aminoácido. Una descarboxilación oxidativa o un proceso biosintético, ¿ya? Pero y el otro punto importante es cómo se detoxifica el grupo alfa-amino. Entonces, ese es el contexto en el cual nosotros vamos a ver el concepto de metabolismo de aminoácidos. Y si ustedes revisan para la clase del jueves, porque ya no lo vamos a ver ahora, si ustedes revisan para la clase del jueves, lo que vimos respecto de gluconeogénesis, eso es lo que vamos a volver a repasar, por lo tanto nos vamos a enfocar básicamente en los procesos de eliminación del grupo amino, del grupo amonio en este caso, como urea, ¿ya? A ver. Exactamente, Franco, las dos, es decir, las proteínas que vienen de la ingesta van a ser degradadas a sus estructuras moleculares, a sus unidades estructurales, aminoácidos. Y como nosotros no podemos almacenar los aminoácidos, ¿qué es lo que hace el organismo? Los transforma. Entonces esos aminoácidos se pueden utilizar y se van a utilizar para, por ejemplo, generar otro tipo de aminoácidos, transformar esos aminoácidos, o ese pool de aminoácidos proveniente de la degradación de las proteínas de la dieta van a ser utilizados, por ejemplo, para el recambio de proteínas. Las proteínas tienen vida útil, ¿ya? Y esa vida media puede ser de horas, de minutos, horas, días, meses, años. Independiente de la estabilidad de esas proteínas, siempre hay un recambio de proteínas, ¿ya? Y para ese recambio de proteínas es lo que nosotros necesitamos ingerir proteínas, porque no tenemos un sistema de almacenamiento de aminoácidos. Además, cuando hacemos ejercicio físico, también hay proteólisis, ¿ya? Hay rompimiento de la fibra muscular, por lo tanto, se requiere ingerir proteínas. ¿Para qué? Para restablecer proteínas o para restablecer o mantener este pool de aminoácidos. Entonces, nos vamos a referir no solamente a las proteínas que provienen de la ingesta, sino que cuando nosotros estamos en una condición de hipoglicemia y esa condición de hipoglicemia ha sido generada por una condición de ayuno, es decir, yo dejo de comer, no como absolutamente nada y llevo un ayuno prolongado de 2-3 semanas. Básicamente lo que hace el organismo es, tiene un nombre, autofagia, empezar a comerse a sí mismo. Y nosotros no empezamos a comer nuestras propias proteínas. Entonces ahí, cuando hay un ayuno muy prolongado, ya de semanas, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, hay una alta tasa de degradación de proteínas hepáticas, de proteínas musculares, y por eso es que uno empieza a adelgazarse, ¿ya? Entonces empieza a perder masa muscular. Entonces, eso también trae como consecuencia. ¿Y por qué perdemos esa masa muscular? Perdemos la masa muscular o perdemos las proteínas, básicamente, ¿para qué? Para tratar de sintetizar glucosa. No se olviden que en esa condición de hipoglicemia, donde hay una alta tasa de degradación de proteínas, es para tratar de restablecer los niveles plasmáticos de glucosa. Entonces ahí el esqueleto hidrocarbonado lo llevamos hacia la síntesis de glucosa, pero los grupos amino lo tenemos que eliminar como obvio. Entonces, eso puede traer como consecuencia, por ejemplo, de un ayuno prolongado, una dieta prolongada, no dieta, una descompensación también a nivel de electrolitos, ¿ya? Pero eso no es asunto de este curso, ¿ya? Entonces lo vamos a ver en ese contexto, es decir, si ustedes revisan la diapo del Leninger, donde empieza este capítulo de metabolismo de aminoácidos, esta estructura que yo escribí acá, este aminoácido puede provenir de la dieta, es un poco lo que me faltó solamente indicarle acá, puede venir de proteínas de la dieta, o puede ser de proteínas intracelulares. ¿Ya? Estas son proteínas de la dieta. ¿Y cómo pueden ser de proteínas intracelulares? Bueno, es que las proteínas intracelulares, como yo les dije, tienen vida media, tienen una vida útil media. Entonces esa proteína, cuando deja de existir como proteína, se degrada en aminoácidos y esos aminoácidos se utilizan para sintetizar nuevas proteínas. Entonces, o
se utilizan para sintetizar nuevas proteínas o se utiliza el esqueleto hidrocarbonado para cualquier otra función, ¿ya? Entonces, va a depender obviamente de cuáles sean las condiciones, ¿ya? Y de dónde venga esa proteína. Si estamos en una dieta rica en proteínas, obviamente todo esto va a provenir de las proteínas que vienen de la dieta, ¿ya? Pero si hay un ayuno prolongado, la proteína, estos aminoácidos y todas estas rutas metabólicas van a dar cuenta de las proteínas intracelulares, ¿ya? Xiomara, repásenlo de la clase de gluconogénesis. Si este cetoácido es piruvato, ¿qué le puede ocurrir al piruvato? El piruvato se transforma en acetil-CoA en una reacción de descarboxilación y el acetil-CoA se puede oxidar completamente a CO2, ¿ya? En el ciclo de Krebs. O el piruvato puede entrar al ciclo de Krebs como oxalacetato a través de esta reacción anaplerótica mediada por la piruvato carboxilasa. Y si es así, ese oxalacetato se transforma en malato. En malato tenemos gluconogénesis. No estamos viendo nada nuevo, solamente estamos vamos a recordar lo que ya hemos visto en la parte de gluconogénesis. Por eso vamos a complementar esta clase, o sea, esta parte de la materia con lo que ya hemos visto. Y lo único nuevo va a ser esto. Cómo este grupo amonio que viene de los aminoácidos se elimina como urea. Ahora, ¿cómo este grupo amonio lo genero? Ahí está la ruta nueva, ¿ya? Súper. Ya. Así que el jueves seguimos y nos quedan cada vez menos clases, así que... Ya, que estén bien, cuídense. Chao, Franco, nos vemos. Uy. Chao, cuídense. A ver, alguien me escribió algo más. Carolina, si quiere me habla por interno. No recuerdo haber visto un correo de usted. O reenvíemelo, por favor. ¿Ya? No, del correo que sí me acuerdo es de Javiera Bunster, que ella estuvo ausente y ese sí lo contesté. Pero el de usted, Carolina, por favor reenvíemelo. Porque recibo tantos correos. Ya déjeme buscarlo. Que del día después de la prueba. Ya. Ya. Bueno, yo creo que no hay que estar preocupado, hay que estar ocupado. ¿Ya? No hay que preocuparse, hay que ocuparse. ¿Qué significa eso?